Buenos días con todos. Eh, eh, Estamos en la segunda fecha de las conferencias que están programadas por el Comité de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud aquí en el Centro Nacional. Estas conferencias las hemos programado en los horarios que tenemos de comité, pero esta en particular ha sido reprogramada en virtud de que había también unos temas académicos en el área asistencial. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy está dirigido principalmente al personal asistencial. Agradecer al doctor Denis Trivillero, a la doctora Helen Núñez y a nuestro colega Jimmy Escobar por el apoyo que nos van a dar en el desarrollo de estas conferencias. Las del día de hoy están abocadas a ver el tema de las precauciones basadas en los modos de transmisión, ¿no? Pero puntualmente las infecciones asociadas al acceso vascular. Vamos a dar inicio. Tenemos una dificultad con la plataforma. No todos se han podido, no todos han podido ser admitidos. Al parecer es un problema con la plataforma Teams. Entonces, esta conferencia se está grabando y luego vamos a poderlo subir a la plataforma Reina Salud, que de forma asincrónica pueden completar también el curso. Entonces, van a poder acceder a la certificación también. Vamos a dar inicio entonces. Voy a poner la presentación del doctor. ¿Listo? Damos pase al doctor Denis Trivillero. Bueno, buenos días con todos. Ya se comentó sobre un poco el tópico, lo que voy a tratar, infecciones asociadas al acceso vascular para hemodiálisis, básicamente un poco la parte representativa relacionada a lo que es los catéteres, ¿no? Entonces, bien conocemos que la parte de lo que son infecciones relacionadas al acceso a los catéteres, necesitamos reconocer las tres principales formas de presentación, ¿no? Que son los orificios, la infección del orificio de salida, básicamente, la parte más superficial, ahondando hacia la parte interna, ya lo que vienen a ser las tonelitis, y las reconocidas como tal las bacteremias, ¿no? Que son las que básicamente hay que reconocer y saber tratar, ¿no? Ahora, ¿cómo es que llegamos a obtener este tipo de infecciones? Básicamente, la gran mayoría de infecciones en general se da por transmisión endoluminal, ¿no? Entonces, que viene a representar más o menos el 30% del origen, ¿no? También hay otra forma de transmisión que es la extraluminal, pero que básicamente vienen a ser menos representativas, ¿no? Es solamente para ahondar en eso. El punto más importante de por qué reconocer o por qué tener en cuenta el tipo y la característica o cómo se presenta o la forma de presentación de las infecciones básicamente por la mortalidad asociada, ¿no? Sabemos que la que representa la alta mortalidad en sí como tal es la bacteremia, ¿no? Entonces, ¿cuánto representa esta mortalidad en un paciente que dializa básicamente? Acá vemos en este cuadro presentado más o menos el 18%, ¿no? Que está casi a la par con lo que vienen a ser las enfermedades cardiovasculares, ¿ah? Entonces, es un punto bastante importante, obviamente, ¿no? Entonces, el punto viene a recalcarse acá y obviamente es el tema, las precauciones para prevenir llegar a este punto, a este tema, ¿no? A las bacterias. Entonces, básicamente, como datos epidemiológicos, lo que presenta acá es una data no completa, ¿ya? Pero sí, obviamente, algo representativo que nos ayude en los años que tenemos acá en el centro, desde 2011, de forma un poco escalonada. Si bien no está especificada como tal la tasa par, la tasa especificada por mil catéteres por paciente año, ya sí están la cantidad de episodios, que como vemos en el 2011, para lo que es específicamente infección de orificio, es un poco oscilante, ya sí ha habido picos como en el 2014 hasta 54 episodios y que posteriormente, salvo el pico del 2019, ha venido entre comillas en descenso, manteniéndose casi en un promedio estándar, ¿no? A la actualidad, en el 2024 tenemos 30 episodios. Ojo que estoy hablando de episodios, no de la tasa como tal representada con el global de pacientes. Ahora, si caso contrario para lo que vienen a ser los episodios de la bacteremia, que acá se incluyen los episodios, por lo menos para nuestro reporte de las tudelitis, están incluidas como bacteremias. ¿Ya? Vemos que desde 2011 hasta lo que fue el pico en el 2016 hubo un ascenso, ¿no? Tras lo cual ya vino un descenso y que para la actualidad se mantiene, ¿no? La tasa en sí, o bueno, la cantidad de episodios en este caso se mantiene casi por el mismo rango del 2022, ¿no? 2022, 2023 y 2024.
Ahora, en este gráfico sí se presenta una comparación de la tasa par como tal, ¿ya? Simplemente pongo de los datos que obviamente he podido tener el 2019 hasta el 2022, 2023 está incompleto, no, bueno, no lo tengo yo personalmente incompleto, ¿ya? Pero sí se ve una representación de lo que fueron los años anteriores o de uno de los picos que hubo casi cerca del 2019 comparado al 2022 en el que ya hubo una disminución, ¿no? Es más o menos demuestra el grueso en general de lo que hemos tenido. Igual de la tasa de bacteremia, ya, que como vemos, si bien no es el menor, sí ha logrado por lo menos llegar a tener una menos representatividad comparado a años previos como es 2019, ¿no? Entonces, como vemos, sí es importante. ¿Por qué? Porque sí se tomaron medidas ya en aquellos momentos para evitar o para disminuir este tipo de complicaciones. Ahora, también es importante ayudar a saber qué gérmenes son los más frecuentes que tenemos en nuestro medio y también, obviamente, de acuerdo a nuestra distribución, ¿no? En qué salas las podemos encontrar. Si vemos este cuadro, más que todo es casi más abocado a la parte actual, que es lo que tenemos, la frecuencia y distribución de lo que son infecciones de orificio del 2022 comparado al 2024, ¿no? En el 2022 tuvimos 36 episodios con casi la mayor representatividad con gran positivos, como fueron los epidermidis, y también tenemos una gran alta representatividad de enterobacterias, no gran negativos. Y la mayoría de casos fueron hallados en la sala 3, comparados con el 2024, que básicamente la gran cantidad, el gran grueso, solo fueron gran positivos, ¿no? Entre epidermidis y el aureus, ¿no? Ahí tuvieron menos representatividad los gran negativos, ¿no? Y aquí sí hubo una aleatorización un poquito más uniforme en cuanto a las salas, ¿no? Fue la sala 1, la sala 2 y la sala 3 las que tuvieron la mayor cantidad de episodios, ¿no? Se hizo una mayor redistribución de la tasa de infecciones. Ahora, en cuanto a las bacteremias, si bien no tenemos una alta tasa como tal, también es importante saber cuáles son los gérmenes más representativos, en los que casi tenemos bastante discrepancia, ¿no? No hay un germen, por lo menos en nuestro grupo, en nuestro medio, que nos muestre cuál es el predominante, ¿no? Pero sí tenemos epidermidis y aureus un poquito más disparados comparado con los gram negativos, ¿no? Recordemos que hay estudios peruanos donde demuestran que a diferencia de otros países, porque la mayoría de países extranjeros reportan gran positivos como que están a la cabeza, en cambio en nuestro medio han reportado gran negativo, ¿no? Así que nuestros datos son un poco aleatorios al respecto. Eso fue en el 2022 comparado a lo que vienen a hacer el 2024, que básicamente están casi a la par, ¿no? Todo lo que vienen a hacer episodios por gran positivos y gran negativos. ¿Ah? Sí es importante por acá mencionar que en el 2022 tuvimos un caso de Stenotrophomonas maltófila, ¿no? Que básicamente derivó en un retiro de catéter. No hubo mayor complicación, pero sí el germen hallado fue bastante resistente, ¿no? Entonces hay que recabar un poquito y es lo que obviamente se tiene que tener en cuenta porque la Stenotrophomonas no es un germen habitual dentro de las descripciones de las bacteremias asociadas a catéter, ¿no? Entonces, de manera global, ¿qué es lo que se tiene? Que las bacteremias van a ocurrir en nuestros pacientes. Sí, pues, ¿no? Al ser un dispositivo, obviamente va a ocurrir, pero esto debe ser a una tasa que varía entre el 0 a 6 hasta el 0,5 episodios por cada 1000 catéteres día, por año por paciente, ¿no? Es algo que se describe en las descripciones a nivel mundial, en las diferentes literaturas. Entonces, ¿cuál es el punto en qué podemos intervenir nosotros para evitar o para disminuir este riesgo, ¿no? Entonces, la idea y lo que mencionan todas las guías a nivel global, ya, es mantener la técnica estéril, ¿no? El punto fuerte de la prevención va básicamente a la técnica estéril, ¿no? Que es lo que se ha demostrado y obviamente tiene bastante peso de fondo, que viene a ser el pilar, por así decirlo, de la prevención en cuanto a infecciones del catéter, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que incluye la técnica estéril? Básicamente aborda varios puntos, ¿no? Como viene a ser la higiene de manos antes de la inyección, donde se asegura las máximas precauciones de barrera, la antisepsia cutánea con clorexidina, que es entre comillas, el punto fuerte de la mayoría de guías que se estudian, ¿no? Un estricto mantenimiento de la asepsia durante la manipulación de agujas, guías y catéteres, ¿no? De manera global, ¿ya? Esta descripción importa y obviamente el pilar está dado a que hay que mantener puntos claves durante este proceso de esterilidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos puntos claves? Se digregan en dos grupos, ¿no? Al momento de hacer la curación, la limpieza del catéter como tal,
y al momento de hacer el cambio de apósito, ¿no? Que son dos puntos totalmente distintos. Entonces, cuando tenemos una curación de catéter, ¿ya? La esterilidad de las partes claves está relacionado directamente en cuatro porciones, ¿no? La porción distal del catéter, ya de los lúmenes, como se menciona acá en el lado A, ¿ok? ¿Ya? Lo que vienen a hacer, en otros países utilizan conectores, ya los conectores de los puertos entre lo que viene a ser la línea y la parte del final del catéter, que lo conocen conectores TEGO, por ejemplo, como representa en este gráfico, que es un punto también de esterilidad, ¿ya? El otro punto que se menciona aquí es el punto inicial de la línea como tal, del circuito, tanto de la arteria como de la vena, ¿ya? Y obviamente la zona básicamente de la piel que va a estar cubierta en sí por los cobertores, ¿no? Esos son los cuatro puntos donde se tiene que tener la mayor precaución y lo que se menciona que tiene que ser una parte clave donde la esterilidad no puede faltar, ¿no? Entonces, la técnica aséptica está basada básicamente en mantener estos cuatro puntos como estériles al 100%, ¿no? Es lo que se menciona y es lo que no debe fallar. Eso es en cuanto a la curación que se hace durante del catéter, lo habitual, ¿no? Ahora, también existe lo que viene a ser el otro procedimiento que se cataloga como aparte, que es el cambio del apósito, ¿no? El apósito cobertor. Entonces, el cambio del apósito cobertor también maneja otros puntos que básicamente están representados en esta imagen, ¿no? Como viene a ser toda la piel que se aborda cercana al borde de salida, al orificio de salida del catéter, ¿ya? La porción del catéter que está descubierta y que se va a cubrir, ¿ya? El área de la piel aledaña a la porción cubierta o que se va a adherir también cercana al catéter y obviamente mantener limpia la superficie del cobertor que se va a usar, ¿no? Entonces, es obviamente, básicamente, toda esta área en general representa, según lo que describen las guías, un área de 10 centímetros, ya que es lo que básicamente hay que mantener estéril, ¿no? Como vemos, es un pequeño círculo, por así decirlo, que es lo que se tiene que mantener estéril. Ahora, ¿qué es lo importante que hay que recabar, básicamente, aparte de mantener la técnica estéril? Es que si bien la técnica estéril nos ayuda a disminuir o a prevenir lo que vienen a ser las infecciones, básicamente se intenta desde la parte médica, ¿no? Dar un apoyo o darle un plus para, obviamente, acarrear mayor disminución en cuanto a la tasa, ¿no? Entonces, a partir de eso es que se comienzan a usar o se comienza a ver qué solución es la que más ideal que nos ayuda a disminuir esa tasa. Entonces, las diferentes guías, y bueno, dependiendo también de las regiones que uno lee, nos dan diferentes tipos de soluciones, ¿no? De acuerdo también a las realidades. Entonces, lo que básicamente menciona acá, lo que nos menciona la guía Kadoki, que es lo que normalmente nos basamos nosotros, ya, es que en general no existe una solución primordial o mayoritaria al de esto, ¿ya? Y que se debe de usar de acuerdo a lo que se considera la práctica local, ¿no? De acuerdo a lo que llega a cada país. Sin embargo, hay estudios, o es bueno saber que hay estudios que nos mencionan que sí hay cierta diferencia entre los tipos de soluciones, ¿no? En los que básicamente las soluciones ahondadas, lo que vienen a ser de clorexina, cuando se compara con la iodopovidona acuosa, ya se generó una reducción del 49% de las infecciones, ¿no? Eso es básicamente una demostración de lo que ya se ha dado. Ahora, como mencionaba, hay diferentes tipos de soluciones. Lo que más mencionan las guías es la clorexina al 2% en base alcohólica. Sin embargo, otras guías te ponen la clorexina al 4% sin alcohol, que vienen a ser similares. En segundo lugar, ponen el alcohol, el 70%. Y en tercer lugar, ponen la iodopovidona iodada acuosa, ¿no? Que es, entre comillas, el tercer escalón, ¿ya? Sin embargo, puede variar un poquito en cuanto al país de donde leamos en general la guía en cuanto a la cual se basan, ¿no? Y haciendo un poco caso a la Kadoki, en general, dependiendo básicamente de la facilidad que tengamos a ese tipo de agentes, ¿no? Ahora, ¿es solamente el uso de este agente antiséptico lo que nos va a proporcionar mayor prevención? No, básicamente se ha venido estudiando la parte si es que hay algo adicional como el uso de antibióticos que nos puede ayudar con cuanto a la prevención de infecciones y acá hubo un poco de discusión en cuanto al tema, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se hicieron los estudios con diferentes tipos de antibióticos, polimixina B, la mupirocina, gentamicina, ácido fusídico, mezclas también de estos, bacitracina con polimixina B,
si bien sí los estudios mencionaron que hubo un refuerzo y hubo una disminución de las infecciones, también hubo estudios pequeños, obviamente, de casos y controles, por ejemplo, un ensayo controlado, donde hubo un aumento de la tasa de infecciones fúngicas, pues, ¿no? Después del uso de estos antimicrobianos. Sin embargo, en Estados Unidos directamente, ya, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas hizo un estudio directamente dirigido a ver si es que el uso del antibiótico acarrea más riesgo o más beneficio, ¿no? Básicamente lo que ellos encuentran es que hay una disminución del 20% de reducciones de infecciones del torrente sanguíneo, o sea, de bacteremias, ¿ya? Y también una disminución de hospitalizaciones relacionadas a asepsia por catéter, ¿ya? Asepsis por catéter, perdón, en los que básicamente aceptan que se puede hacer uso de los antimicrobianos, ¿no? Como tal, o sea, debería, entre comillas, para ellos usarse antibiótico como parte también del protocolo, ¿no? Ahora, en la guía Kadoki del 2019, que también son 5 años atrás, mencionan sí los puntos fuertes y los puntos en contra que hay y deja una carta libre, ¿no? A que básicamente debería usarse, sí, pero en los pacientes en los que se tiene un poquito más de riesgo, alto riesgo. ¿Qué se menciona pacientes de alto riesgo? Los pacientes que son accesos únicos, pacientes que han tenido los previos catéteres que tuvieron, han sido, obviamente, la retirada ha sido por infecciones, o pacientes de muy alto riesgo que pueden acarrear nuevamente infecciones, ¿no? En ellos debería usarse la cobertura con antibióticos, sí, ¿ya? Pero de manera global, muchos de las guías diferentes a la CDC, por ejemplo, mencionan que debería usarse, sí, ¿no? En Europa lo colocan como tal. Entonces, ¿en qué medida podemos implementar o qué medidas podemos encontrar o ayudarnos del resto del mundo para mejorar en nuestra unidad? Bueno, es un punto que podría quedar a discusión, ¿no? Y es lo que básicamente deberíamos tener en cuenta nosotros, ¿no? Ahora, es importante y mencionar, ¿ya? Y muchas guías lo mencionan al momento de hacer la revisión, es que no se debe usar cloruro, ¿no? El cloruro no es una solución que debe emplearse sola durante el procedimiento como tal, ¿no? Es un punto importante que hay que recalcar. Agradecemos al doctor Trivillero. Vamos a continuar y creo que al final podemos hacer de repente las preguntas. Vamos a poner la presentación de la doctora Helen. No hay más. No se visualiza. No se visualiza. Bien, gracias, doctora. Continuamos. Buenos días con todos. Bueno, para continuar con la exposición, ahora vamos a plantearnos el siguiente objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Justamente es garantizar la seguridad del paciente durante el procedimiento, evitando complicaciones infecciosas y también las no infecciosas asociadas al manejo del acceso vascular. En mi caso vamos a hablar acerca de la fístula, ¿no? Sabemos que la fístula se considera el acceso más adecuado para la terapia de hemodiálisis. Justamente es la más preferida, siguiendo en segundo lugar la fístula protésica y evitando en lo más posible el uso del catéter. ¿Por qué motivo? Porque la fístula justamente tiene una mayor durabilidad, permite un sistema vascular continuo y seguro, tiene al paciente una menor morbilidad y mortalidad, generando una mejor calidad en la diálisis y una menor tasa de infección, eventos cardiovasculares y hospitalizaciones. Por ende, también un menor costo hospitalario. Vemos que la tasa de crecimiento anual de los pacientes en diálisis cada vez va en aumento. Por ende, los pacientes que están ingresando a diálisis, casi un 64% ingresa portando un catéter temporal
y a los 90 días este se reduce al 15%, mientras que pacientes que ingresan con una fístula solo es el 21%, y posterior a esto los pacientes pasan a fístula casi un 48%, siendo aún menor comparado a la meta que tenemos, que debe ser entre un 70-80% los pacientes ya prevalentes. Y vemos también en esta data del Registro Nacional de Diálisis del 2021, en donde el porcentaje de injerto es 0, ¿no? Asimismo, también tenemos en la data de que las tasas de causas de hospitalización de los pacientes en diálisis, el 13% es por infección, siendo el 5% por un problema netamente de acceso vascular, y de aquí se digrega que el 1.4% es netamente por infección y el 3.6% es por disfunción. Tener en cuenta que esto puede ser un subregistro, ¿no? Porque justamente el paciente puede ir por una trombosis que luego se puede infectar, o viceversa, que una tromboflebitis o una infección que luego puede generar una trombosis y al final genera la disfunción del acceso y el paciente reingresa a la institución con un catéter temporal. Estos son casos que hemos tenido en el centro, donde tenemos pacientes ya con fístulas, con lesiones lacerativas en la zona de canulación, y a pesar de observar estas lesiones, se sigue punzando porque lamentablemente no hay manera en que se pueda generar una creación de fístula pronto, y tenemos el versus entre colocación de catéter versus continuar con la misma fístula o complicaciones que pueda tener el paciente. Asimismo, pacientes que han tenido trombosis, estenosis. Como vemos aquí, la vena está dilatada, luego disminuye y nuevamente genera otra dilatación. Y este paciente tiene un alto riesgo de trombosis. Entonces, ¿qué genera esto? De que las canulaciones sean en unos puntos específicos de pequeño espacio, en la cual con el tiempo esta zona se empieza a indurar y generar mayor riesgo de trombosis, ¿no? Entonces, hay estudios en los cuales nos reportan que el empleo de un catéter tunelizado implica un aumento de riesgo de bacteriemia de 7 hasta 20 veces más con respecto a un paciente portador de fístula, ¿no? Igualmente, la Sociedad Americana de Nefrología en el 2017 reportó las complicaciones de la fístula arteriovenosa, en la cual estudiaron 11.374 fístulas. Fue una revisión sistemática y concluyeron que la tasa de complicaciones por 1.000 pacientes día fue de 0.11 para infecciones y 0.24 para las trombosis. Sabemos que la trombosis es la principal complicación de las fístulas, ¿no? Por eso es que recalcamos la conformación del equipo de trabajo del acceso vascular, en la cual debería estar conformado por el médico nefrólogo, el equipo de enfermería y el cirujano cardiovascular, ¿no? Que en conjunto deberíamos trabajar con el paciente en base a su autocuidado y la educación del acceso vascular. Que posteriormente el equipo de trabajo debería continuarse en las redes prestacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque en los hospitales es donde justamente participa el radiólogo intervencionista, que actualmente ya lo vemos que está siendo partícipe del equipo, en el sentido de que está haciendo recuperaciones para el acceso vascular en el uso de angioplastías y mejorar la supervivencia del acceso vascular. Entonces, justamente, ¿cuál sería la función del equipo? Sería el monitoreo y vigilancia del acceso vascular, ¿no? Entonces, dentro de sus funciones estaría durante el periodo de creación y maduración de la fístula, que duraría 2 meses, y el siguiente periodo, que es del seguimiento de la fístula ya madura. Es un flujo de atención que estuvimos manejándolo durante el equipo de trabajo, en el cual todo paciente que ya estaba en diálisis o en prediálisis tenía que pasar una evaluación por el médico nefrólogo para ver el plan de vida, ¿no? Definir qué acceso sería ideal para el paciente. Acordémonos que no todos los pacientes son candidatos para fístula. Entonces se evalúa, quizás va para hemodiálisis o va para diálisis peritoneal, y posterior pasaba con el equipo de enfermería. Enfermería, ¿qué es lo que lo que ayudaba era con respecto a la orientación, a la educación y consejería del paciente, ¿no? Con respecto a lo del acceso vascular. Luego de eso, se realizaba la evaluación del cirujano cardiovascular para proceder con la creación de fístula. Luego se realizaba el seguimiento de la fístula, que era por 2 meses, y de ahí, una vez madura, continuábamos con el monitoreo y vigilancia. Estos son los controles postquirúrgicos
que se plantearon 5 controles, en la cual dentro de cada control se tenía que realizar el monitoreo y vigilancia, y 2 controles ecográficos como mínimo para poder realizar el flujo y la maduración de la fístula, ¿no? Dentro del examen físico de la fístula, que debe hacerse desde el paciente hasta nosotros como personal de salud, teníamos que ver, escuchar y sentir, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente eso es muy importante, ¿no? En el observar si hay enrojecimiento, observar si hay hinchazón, observar si hay algún tipo de zona edematizada o piel lacerada, escuchar si es que hay algún tipo de soplo irregular, y sentir si es que el tril está presente o el pulso está muy fuerte, o vemos alguna alteración en el trayecto, ¿no? Entonces, cualquier signo que hayamos detectado, alarmar y avisar para poder realizar la atención tempranamente y poder realizar la supervivencia del acceso, ¿no? Entonces, dentro de las medidas preventivas estaría ya sabemos que está prohibido tomar la presión en el lado donde está la fístula, no usar un reloj ni pulseras ajustadas en ese lado del brazo de la fístula, no colocar vías periféricas ni tomar muestras de sangre. Sabemos que la fístula es únicamente para realizar el tratamiento de la hemodiálisis. En la vigilancia inmediata postquirúrgica tenemos que vigilar que no haya un sangrado, dolor, adormecimiento o frialdad distal, o que el paciente no venga con edema, enrojecimiento en la zona quirúrgica, ¿no? Está el periodo del proceso de maduración, que son 2 meses, donde tenemos que vigilar la correcta realización de los ejercicios, y de ahí posterior, en los 2 meses, previa ecografía, verificar si el acceso ya está maduro para el inicio de las canulaciones, ¿no? Esto en base al equipo de acceso vascular. Se realiza la evaluación en conjunto con el cirujano cardiovascular y se procede a las canulaciones, ¿no? Para esto, tener en cuenta que el paciente, previo al ingreso a la diálisis, tiene que lavarse el brazo con agua y jabón en la extremidad de la fístula, para una de las medidas preventivas de infección. Asimismo, el retiro de los parches de los orificios de las punciones debería ser tras 24 horas, según lo que recomienda el GEMAP, y no levantarse la costra de la herida en la zona de la punción. Ahora, con respecto a los cuidados también posteriores, evitar la compresión externa de la extremidad en la fístula, no llevar ropa apretada, no levantar peso excesivo en el brazo portador de la fístula, no realizar ejercicios bruscos, incluso evitar también cambios bruscos de temperatura, ¿no? Lo que recomienda el GEMAP también es evitar los saunas. Y bueno, estas son complicaciones que podríamos ver en el trayecto desde postquirúrgico hasta el trayecto de seguimiento de la fístula, ¿no? Hematomas que se puede observar durante las 24 a 48 horas de la cirugía, en la cual nosotros tendríamos que ir vigilando. Si se ha controlado, lo podemos ir solamente vigilando. En caso contrario, referirlo para realizar alguna reintervención. Luego, infecciones de herida operatoria, siempre vigilar que no haya dolor, que no haya enrojecimiento, que no haya edema, que no haya supuración. Caso contrario, tendríamos que darle inicio de antibiótico. Si es posible tomar muestras, si hay alguna lesión que esté drenando, se toman hemocultivos y pasa hasta esperar una semana que tenemos el resultado y poder dar el tratamiento específico, ¿no? Luego hemos visto también casos de dehiscencias de heridas operatorias, en las cuales tendríamos que estar observando para ver si es necesario el drenaje de los seromas. Síndrome de robo, que también es una complicación infrecuente, pero también es importante saberlo, ¿no? En la cual vamos a ver frialdad distal, hipotermia distal y dolor distal, ¿no? Y la trombosis, como les mencioné, es una de las complicaciones más frecuentes, tanto en la fístula nativa como protésica, en la cual es una urgencia médica. Esto es importante tenerlo en cuenta porque justamente si nosotros lo detectamos tempranamente, el paciente tiene 24 a 48 horas para rescatar la fístula. Inmediatamente vemos la pérdida del tril, el soplo es irregular, el pulso es hiperpulsátil, tenemos que comunicar inmediatamente para poder el paciente ser referido al hospital, a la unidad de URBI, para poder hacerle el procedimiento de rescate, ¿no? Y la estenosis es la causa más frecuente de la trombosis. Como hay una estrechez, como vemos aquí en la imagen, en la zona de la vena, esto genera que se formen coágulos en el trayecto, ¿no?
Entonces, justamente si nosotros detectamos esto antes de que se forme el trombo, estaríamos también salvando el acceso vascular. Y bueno, otra de las complicaciones que también hemos visto es que el aumento de volumen en el brazo ipsilateral de la creación de fístula. Y justamente estas complicaciones se están viendo ya con mayor frecuencia porque nuestros pacientes, lamentablemente, primero pasan por un catéter temporal de largo tiempo y luego pasan a creación de fístula. Entonces nos estamos demorando mucho en que el paciente se le cree la fístula y estas complicaciones ya se está viendo, es por eso que ahora la participación de los médicos de radiología intervencionista están siendo más partícipes. Entonces, esto es a modo de conclusión como un organigrama en el cual está publicado en la Guía de Práctica Clínica de Prevención, Diagnóstico y Manejo de Infecciones, publicado en el 2020, en la cual todo paciente portador de fístula previamente tiene que realizarse la asepsia con gluconato de clorhexidina, luego pasa a hacerse la antisepsia en cada sesión de diálisis, y si el paciente fuera alérgico, en este caso se usaría una iodopovidona en espuma, y se realiza la vigilancia de los síntomas y signos de infección, ¿no? Como les mencioné, ver si hay eritema, ver si es que hay dolor o sensibilidad en la zona de la fístula. Y si hubiera síntomas clínicos generales, ¿no? Hipotensión, fiebre, escalofríos. Caso contrario, si observamos que hay una alta sospecha de infección, se toman los hemocultivos y posterior a eso se inicia el tratamiento antibiótico empírico. Si la fístula, digamos, la fístula, si estuviese infectada, solo se inicia antibiótico y se sigue usando, ¿ya? Pero si vemos que hay zonas de abscesos que estén comprometiendo la zona de canulación, es preferible referirlo al hospital para que sea drenado y colocarlo un catéter temporal hasta que mejore la fístula, dependiendo de la exacerbación de los síntomas, ¿no? Pero si es un injerto, la indicación principal es retiro inmediato del injerto. Entonces ahí sí el paciente tiene que ser referido. ¿Ok? Y eso sería todo. Recordad que 10 gramos de prevención equivalen a 1 kilogramo de curación. Gracias. Muchas gracias, doctora Julián. Ya para pasar al tema puntualmente de los procedimientos asistenciales en enfermería, vamos a poner la presentación del colega licenciado Jim. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo a veces me pongo a pensar, hace 20 años estoy acá, el centro no ha cambiado mucho. Hace 2 semanas estuve, bueno, en lugares, y una vez no quisiera tener esto. Y todo lo que hemos hablado acá, y lo hablado del doctor Ley, lo hablado fuera, son experiencias extranjeras, y quisiéramos aplicarlo acá. Pero a medida que nos pongamos a revisar y ver las actividades, eso es cuando empecemos a hacerlo, a revisar si lo estamos haciendo bien y podemos mejorarlo. Y eso creo que es el punto neurálgico de esto. ¿Qué es lo que queremos? O sea, con mucha preocupación, las semanas tuvimos un congreso de endovascular. El crecimiento de catéteres en el Perú no está muy lejano de lo que pasa en otros países, por lo menos en Centroamérica. Es superlativo. Y el gran problema que vamos a tener probablemente en los próximos 5 o 10 años son altos costos en atender estenosis venosa central, síndrome de la cava, que significan altísimo costo. Solamente una aguja para hacer una angioplastia puede costar, la aguja que podemos comprar en Estados Unidos a $80, acá puede costar entre $400 y $500. La misma aguja. Yo digo porque lo he comprado allá y acá. Entonces, ese es un gran problema cuando hablamos de acceso vascular, porque la realidad que tenemos más de las infecciones es lo que se nos viene. Pues, acostumbrado a estar parado. Gracias. ¿Por qué se infectan los pacientes o por qué se infectan hemodiálisis? Lo más importante es que hay que conocer que estos pacientes tienen una comorbilidad que nos va a acompañar toda la vida. De por sí ya un paciente que entra en hemodiálisis tiene expectativa de vida menor, por todo lo que significa el estado inflamatorio, el statu quo que tiene un paciente. Entonces, tiene comorbilidades subyacentes, inmunidad deteriorada, el acceso vascular realmente es una puerta de entrada hacia el organismo y esto obviamente lo expone a patógenos externos. Este cuadro creo que ya todos lo conocen, y lo ha presentado también muy bien el doctor,
el tema de la diseminación extraluminal e intraluminal, que para efectos nuestros en relación al catéter, representa el ingreso, puede representar el ingreso de la causa de la infección. Está demostrado, y creo que hoy día lo han demostrado, todas las revisiones sistemáticas que han evaluado el tema de esto, todas las guías nos dicen que a mayor riesgo de infección tenemos con un catéter. O sea, nosotros tenemos toda la historia para tener más infecciones, mayor costo, mayor hospitalización. Si alguien puede decirme cuánto cuesta un día de hospitalización en UCI por una endocarditis, va a quedarse chico, porque una endocarditis no representa menos de 7 días de hospitalización. Entonces, ¿debemos hacer algo para efectos de controlar la infección? Sí, uno de esos es lo que ha dicho bien, bien la doctora, estimular o incrementar las fístulas. Un paciente que está en diálisis tiene 100 veces más de posibilidades de tener infecciones que alguien que no está en hemodiálisis. Y ahí también mucho tiene que ver el hecho que evitemos que las personas lleguen a diálisis. Para efectos de la fístula hay que entender cómo funciona. Este es un tema muy grave, muy gravitante, perdón, para entender qué es lo que pasa en un paciente cuando empieza a hacer hemodiálisis con una fístula. La fístula no es lo mejor, pero tampoco es lo peor. El catéter no es el malo de la película, pero es un mal necesario. Entonces, conceptos como eso debe quedar claro, pero cuando yo conozco qué es lo que pasa. Una fístula, como ustedes pueden ver aquí en este cuadro, genera muchos cambios. Desde ya el trauma quirúrgico que representa a un paciente con un endotelio totalmente disfuncional. ¿Qué significa esto? Que yo como enfermo renal crónico, espero no serlo, ya voy a tener un capital venoso bastante alterado. Ya es un estado inflamatorio continuo que hace que mis arterias y mis venas tengan calcificaciones, que tengan aterosclerosis, endotelio disfuncional. Entonces, el hecho de generar una conexión como una fístula hace que haya cambios hemodinámicos y ese estrés genera un gran defecto y que nos va a tener grandes complicaciones, además de la estenosis y la trombosis, que son, digamos, precursores de una posible infección o factores que pueden desarrollar una infección más allá del tema ya de procedimental del personal. Entonces, miren todos los cambios que puede generar solamente el hecho de tener una fístula. Entonces, es importante conocer esto, porque en la medida que de eso voy a entender qué cosa es una estenosis, y en algunas zonas, hace unos días estuve en Sullana, no hay ecógrafo, tuvimos que mandar a Lima a comprar un catéter venoso central. O sea, imagínense es la historia. O sea, entonces, el enfermero tiene que desarrollar mucha pericia para evaluar una fístula, para saber dónde hay estenosis, dónde canular y dónde no canular. Pero también nos enfrentamos a estas deformaciones, que son aneurismas, en algunos casos pseudoaneurismas, generados por la canulación, por la poca pericia de los enfermeros. Hay que ser bien claros, nuestros colegas no están formados en el manejo de acceso vascular como debieran. Ninguna currícula de posgrado tiene manejo de acceso vascular. Eso es real. Entonces necesitamos, como lo ha dicho la doctora, nosotros como ente, formar una respuesta urgente a esa necesidad, formarlos. Muchos de estos pacientes, tienen complicaciones propias de una punción, que es una infiltración, un hematoma, una pérdida de acceso. En un hospital en Ministerio tuvimos la posibilidad de colocar un injerto carísimo, que es el Girograph, que normalmente no es usual en el Perú. Se usó muy bien en el hospital porque se tuvo el apoyo de ecografía, pero cuando fue a la unidad se perdió. El paciente 10 días después, 15 días después, muere por una infección, no por la pérdida del catéter, sino por una infección del catéter femoral. Entonces, a esa situación estamos. Lo que yo les narro es lo que pasa. Entonces, nos enfrentamos a estas situaciones que tienen de alguna manera una relación directa con las infecciones. Este es un estudio, por ejemplo, ¿cuántos pacientes inician depende de con qué acceso vascular inician y de acuerdo a eso, qué infecciones pueden presentar? Este estudio demostró que iniciar hemodiálisis en lugar de un catéter o un injerto se asoció con tasas más bajas. Creo que eso lo dice este estudio, la literatura está muy, muy clara sobre esto. Entonces, hay un desafío, dice, de lograr el uso temprano de la fístula. Este es un trabajo que es muy difícil probablemente, pero también muy fácil de gestionar, porque debe haber un compromiso de las personas que tener un centro de acceso vascular, un día hospitalario, que sea un sábado, para crear fístulas, y un día lunes para recuperar las fístulas, puede ayudar muchísimo en los costos que va a representar. Ustedes pueden ver este estudio, por ejemplo, donde se puede ver que el catéter tiene menor
performance que una fístula, ¿no? Entonces, hay que entender también que los pacientes, como dice la doctora, que inician con catéter y después los ponemos fístula, también van a tener problemas en relación a la patencia que va a tener esta fístula en el futuro, porque vamos a tener estenosis, vamos a hacer trombosis. El hecho de que me coloquen un catéter ya implica ya un problema. El hecho de que me lo saquen, mucho mayor, ¿no? Y en algunos pacientes, cuando hemos querido sacar el catéter, porque no hemos podido sacarlo y hemos tenido que dejar el catéter y como decimos, enterrarlo. ¿Por qué? Porque generaría muchas veces muchas más lesiones que eso. Entonces, es importante que el enfermero conozca el tema, las características de la punción para evitar estos problemas que hemos visto ahora, los ángulos de punción, evaluar la profundidad de un vaso. Son aspectos que deben estar inherentes, pero representan tiempo y representan formación y que a veces en las unidades no las tenemos porque los tiempos son muy cortos. Entonces, no le puedo pedir a una enfermera, por más que la que haya sacado el One Minute Check, que es evaluación en un minuto, que lo hemos hecho en 40 segundos en algunas unidades, no vamos a pedir que evalúen tan rápido para que puedan evaluar y saber cuál es el punto. Entonces, en la sala de unidad, en la sala de diálisis lo que hacemos es la anulación en zona. Lamentablemente es lo que hacemos, ¿sí? Lo ideal es tener esto, que la aguja esté en esa zona, pero obviamente eso es totalmente difícil. Lo que tenemos en el campo, en la realidad es esto, ¿no? Funciones que resultan siendo lesivas para el paciente. Y ustedes lo han visto, probablemente hay enfermeras que tienen la particularidad de ingresar sin medir dónde están y a veces retrocedemos y volvemos porque, como les digo, hay poca formación en ello. Acá pueden ver producto de una punción, un pseudoaneurisma que muchas veces no lo vemos, simplemente ya lo vemos en el tiempo cuando un pseudoaneurisma se convierte ya en una trombosis y esto ya genera mayor complicación, ¿no? Usted puede ver, esto es sencillo, esto es un cuadro que casi siempre es explicativo de lo que puede significar un pseudoaneurisma por punción. Entonces, en relación a los cuidados de una fístula, para evitar todo este tema que estamos hablando, la canulación es una técnica adecuada, es básico para esto, un tema formativo. Prevenir el desgarro del vaso, a su momento conversábamos con Cecilia, cuán importante es la decanulación, como la propia canulación, que lo haga la misma persona. O sea, es generar toda una estructura y comentamos en un momento con algún médico de la unidad, ¿por qué no traemos a los pacientes que tienen, que podemos colocar primeras funciones a esta unidad y formamos a las enfermeras acá para que progresivamente podamos llegar a todas las personas, a todas las unidades con personalidad formada? Porque algo que es importante y han demostrado los estudios, tener un coordinador o un equipo de acceso vascular ha mejorado patencia de fístulas, disminución de catéteres y disminución de infecciones. ¿Por qué? Porque vamos a minimizar también con una preparación de este personal, minimizar el traumatismo del vaso, porque de por sí el hecho de punzar y es una injuria. Nuestras venas tienen una propia circulación y cada vez que yo punzo, destruyo la circulación. En la medida que destruyo de manera continua en la misma zona, el daño es mayor. El otro tema obviamente es la hemostasia. Lo ideal es tener todo un proceso adecuado de cómo evaluar un acceso vascular, cuál es la técnica adecuada, el ángulo, la posición de la aguja, son aspectos muy importantes. La ubicación de la aguja, en estos últimos años, tanto los americanos como los europeos, por ejemplo, han generado un programa que se llama que las líneas y las cánulas no se muevan. El paciente debe tener totalmente expuesto la fístula o las líneas, porque hay un grave problema que ellos tienen, por ejemplo, son rupturas, pérdidas de sangre relacionadas a rupturas. Son programas que ellos crean que les va bien, pero acá nosotros, por ejemplo, tenemos a los pacientes cubiertos porque tienen frío, y aspectos que a veces no nos permite visualizar. Entonces, todo este tema de canulación está relacionado a un trabajo seguro, pero directamente a una capacitación continua. ¿Cómo nos infectamos? Obviamente, en relación al catéter, el hecho de que los microorganismos puedan colonizar en el sitio de inserción, estos pueden ingresar intraluminal o extraluminalmente, y hay importancia de la supervisión. Estas son complicaciones del catéter. Yo siempre me pregunto, casi todo, el 100%, por un poco menos, quizás, de los catéteres que llegan a las unidades en el mundo, llegan funcionales, porque si no, los devuelves. ¿Qué pasa al tercer, cuarto mes que tenemos que hacerlo invertido, que tenemos que permeabilizar? O sea, hay algo que está pasando. Sí, es cierto, parte también de la idiosincrasia del paciente, pero tiene mucho que ver también algunas conductas, algunas medidas que no lo estamos realizando, desarrollando y deberíamos desarrollar.
algo que está relacionado a la infección del catéter es la dependencia prolongada del catéter venoso central. Eso es básico. Y nosotros en nuestra experiencia tenemos pacientes de 3 meses, 6 meses, 8 meses con catéter. Lo demás, las tasas, cuántas veces mayor puede ser una infección en un catéter versus una fístula, creo que ya lo han hablado ya en exceso. Entonces, los pacientes dependientes de catéter son realmente, tienen un alto potencial de entrada directa, ¿ya? Y entonces esto hace que estos pacientes tengan más veces de posibilidades de hacer infecciones. Ya quisiéramos tener este catéter, por ejemplo. Cuando hablamos, por ejemplo, de yodopovidona, los estudios americanos lo han hablado y claramente. Ellos usan yodopovidona, usan al 70%, porque sus catéteres no tienen el performance que tenemos nosotros. Vamos a poner bien directo. O sea, ellos no usan Metcon. Ellos no usan Metcon. O sea, nosotros sí tenemos Metcon y luchamos por un Metcon. Entonces, son realidades totalmente distintas, ¿no? Ellos pueden usar el 70% del alcohol, no va a haber deterioro. Este que es un palíndrome, por ejemplo, es un catéter que tiene cubierta con fósforo y con plata, de tal manera que la posibilidad de infección es menor. Entonces, pero lo importante de esto es que la fístula, este catéter, ustedes pueden ver que la punta del catéter está en la aurícula, y esto genera que las infecciones las complicaciones de las infecciones sean de alto costo. Eh, entonces, algo que a veces se nos ha escapado, y acá lo podemos notar como una historia y no lo hemos notado, es las espondilioiditis. Sí es cierto, hemos tenido algunos pacientes con estos casos. ¿Por qué? Porque hemos tenido infecciones recurrentes. Si hiciéramos un retrospectivo, el paciente hizo con el mismo germen, hizo la misma infección y se nos fue, y cuando hacemos el diagnóstico con una alteración o un defecto a nivel de la columna vertebral. La bacteriemia ya lo han hablado, obviamente, que un paciente esté en hemodiálisis con catéter se asocia a una mayor mortalidad. Lo importante es evaluar bien los catéteres, identificar los riesgos que puede tener un catéter o el acceso vascular per se, y tener el tiempo. Tener el tiempo, eso es básico. No somos el único país que tiene problema de tiempo. Yo les voy a decir, en Ecuador una enfermera atiende 6 pacientes o 7 pacientes. En Colombia atendemos de 12 a 20 pacientes. Entonces, eso significa que ellos tienen complicaciones, sí las tienen. La diferencia es que Colombia hizo un programa hace unos 4 o 5 años que todas las unidades de diálisis tienen un cirujano vascular. Por lo tanto, el 95% o más del 90% tienen fístula. Entonces, la enfermera para ella es más fácil, pero sus tasas de infecciones no están relacionadas mucho a catéteres. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a evaluar, identifiquemos los riesgos, ¿sí? Estos pequeños defectos que a veces tenemos en el trabajo, porque a veces se nos pasa por el tiempo. Ahora tenemos el problema del LESI, por ejemplo. Tengo que evaluar, tengo que entrar al LESI, ingresar datos, y esto quita muchísimo tiempo. Pero efectos se está perdiendo el tema de la atención. Entonces, solamente con ser un poco más observadores podemos identificar complicaciones o riesgos a estas complicaciones, como son las infecciones. Este es un catéter que aparentemente visualmente no tiene infección, no está generando un riesgo de infección. Se da un poco de tiempo, lo observa, lo evalúa, identifica ahí un granuloma que es, digamos, que un precursor de lo que podría ser una infección. Prevenirlas como monitoreo y vigilancia, bueno, todo lo que la CDC lo ha dicho. Acá podríamos agregar las últimas guías de la Sociedad de Difusión de Enfermería de Difusión, que ha sacado en febrero, las canadienses que han sacado en mayo. Hay algunos tópicos que se podrían asignar acá, pero lo importante es monitorear y vigilar estas acciones, pero desde uno mismo como enfermero, no necesariamente, ya que no tenemos un grupo que nos vigile. Higiene de manos es básico, no estamos hablando de lavado de manos, estamos hablando de higiene de manos y saber en qué momento debo higienizarme. Obviamente evaluar la adherencia a estas técnicas, las técnicas ANT, que ya se ha hablado hasta el cansancio. Creo que sobre todo esto es básico, la desinfección del conector del catéter, que es el URLOC. Y esto se ha demostrado en todas las unidades donde hay catéteres, llamas intensivos, críticos, unidades de hemodiálisis, que sobar el puerto, como se llama el programa, ha mejorado la posibilidad, el número de infecciones a nivel mundial. Entonces, eso es un poco que quería traer a colación para poder revisar este tema junto a los doctores. Gracias. Bueno, ya para finalizar, agradecer al doctor Cribillero, a la doctora Helen y a Jean
Y en realidad el interés del Comité de Prevención y Control de Infecciones era un poco que nos detengamos a mirar el problema y de las formas, como lo han mencionado los tres profesionales, de las formas o las medidas que podemos tomar para prevenirlo, ¿no? Lamentablemente cada vez más vemos como que hay una idea de que el paciente que está en hemodiálisis y que tiene un catéter, por el mayor riesgo que tiene, que lo han descrito, debe comportarse como que frecuentemente ocurran estas infecciones, pero muchas de las medidas de prevención y control son simples, ¿no? Desde la higiene de manos y también el tema que se ha abordado ahora, ¿no? El de la técnica séptica. Ya para finalizar y no abordar, no extendernos en el tema, le invitamos a todos a que revisen el manual que se ha actualizado, que está aprobado por la Gerencia del Centro Nacional, el Manual de Prevención y Control de Infecciones asociadas a la atención de salud, donde se ha incorporado un capítulo, ¿no? Para el tema de prevención de infecciones asociadas al acceso vascular, ¿no? No hay medidas tan complejas que tengamos que realizar, solamente prevenir la transmisión por contacto, ¿no? Entonces, agradecemos a todos por estar presentes en esta mañana y ya, creo que de repente si hay alguna consulta adicional para los ponentes, podemos invitarlos por favor para que pasen aquí adelante y puedan responder la pregunta del auditorio. Gracias, doctor. Bien, entonces damos paso a la ronda de preguntas. Sí, doctor. Perdón, una pregunta. En relación a las sugerencias, sí, pues creo que habría que centrarse un poquito más en el tema específico de hoy, que correspondía básicamente pues al tema de prevención de infecciones y sobre todo, como quedamos en la primera charla del comité, que era la socialización del manual de prevención de IAS, ¿no? Esos eran, creo que, los objetivos de este tipo de charla. Segundo, bueno, y este es un tema ya de utilizar la palabra atencia como sinónimo de permeabilidad, cosa que no es. Atencia es una cosa, permeabilidad es otra cosa. Y bueno, la tercera es una pregunta en relación a la prevención. Es en este tipo de precauciones basadas en la transmisión, ¿dónde queda la contaminación nasal para los catéteres? Hay muchas unidades de diálisis que utilizan la descontaminación nasal cada 6 meses y la guardan como oro, probablemente porque a ellos les va bien. ¿Qué hay de la descontaminación nasal en nuestro medio? Bueno, sí, la descripción es amplia, ¿no? Se menciona que hay efectividad del uso del tratamiento para los portadores nasales, sí. El hecho es, y va ahondado a cuanto a la resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se menciona que estos pacientes o los que se hacen el uso de los antibióticos genera amplia resistencia y el tratamiento posterior es un poco complejo, ¿no? Entonces, sí hay recomendaciones en las guías respecto a esto, sí, que debería usarse a los pacientes de alto riesgo o las unidades en donde se ha evidenciado que hay un aumento incrementado el riesgo de los transmisores o los portadores nasales de los estados áureos y que debería usarse de manera en parte del protocolo, sí, pues, ¿no? Y sí es una parte que debería ahondarse. En nuestras unidades tenemos transmisión por los audios, sí, no es probablemente el gran o la gran parte, ¿no? Porque la mayoría son epidermidis, la descripción de nosotros, pero sí habría que recabar, más que todo en los pacientes recurrentes, pues, ¿no? Por eso pacientes suelen ser recurrentes. La infección por estos audios, te dan un catéter cervical derecho, probablemente te va a dar en otro de los 3 accesos que resten, entonces en ellos una forma de ayudarlos, de ahondarlos, sí es usar, ser precavidos o evidenciar, ¿no? Y que se puede hacer acá, sí, ¿no? Por lo menos en la parte de diálisis peritoneal se hace, sí, como parte casi de protocolo, sí, así que no es tan lejos de poderse implementar, ¿no? Como una ayuda para alguno de los pacientes, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Señora Marlene. Sí, buenos días.
que quería hacer un comentario respecto a la presentación y a la finalidad de la presentación del manual. Si bien es cierto, el manual está elaborado con la finalidad de tomar acciones sobre la prevención y control de las infecciones, este manual, en su parte de la elaboración, ha tomado un criterio básico de cómo podemos hacer que la población o quienes accedan a este manual para poder fortalecer sus capacidades, es el conocer. Y una de las partes principales es cómo prevengo si no conozco, ¿no? Entonces, la finalidad, y yo felicito a todos porque de alguna manera es parte de la prevención el decir y tomar en cuenta aspectos que, si bien es cierto, son teóricos, pero son necesarios de conocer. ¿Para qué? Para que el conocimiento que nosotros adquiramos, ¿no? Porque esta es una presentación que tiene que tener alcance a muchos de los profesionales, sobre todo la parte asistencial, ¿no? ¿Cómo voy a prevenir si no conozco? Y fortalecer esas capacidades, y por eso que yo sí considero que es importante tomar los aspectos teóricos para poder nosotros prevenir, porque cuando nosotros manifestamos la parte teórica, vamos entendiendo cuáles son las acciones que no estoy haciendo y que debo tener en cuenta para poder justamente prevenir. Un comentario respecto a la importancia de este manual, y es así como también he sido partícipe de la elaboración de ese manual. Nosotros creímos conveniente de que en el manual se contemple mucha parte teórica, científica, porque el personal, muchas veces como ahora, veremos la participación de la mayoría del personal asistencial, pero por la característica del trabajo que desarrollan dentro de la unidad de hemodiálisis, su presencia a veces es limitada para poder salir en horas puntuales del tratamiento de hemodiálisis. Entonces, es importante que ellos accedan a este material del manual para que puedan leer y ahí tienen contenido. Si bien es cierto, lo hemos hecho, se elaboró un poco copioso, pero la finalidad justamente es para que lean, ¿no? Y para que entiendan por qué y para qué están descritas las acciones dentro del proceso. Gracias, señora Marlene. Vamos a complementar. Sí, Fiodor. Es muy importante en los servicios. Bueno, tú ves ahí porque estoy de turno ahí, pero es importante señalar que la investigación en cada servicio define mucho de las medidas que nosotros vamos a adoptar. Si bien es cierto, hay investigaciones generales que se cumplen de repente de manera universal, pero muchos de las situaciones que uno investiga son propias y aplicadas a nuestra realidad. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en condiciones X. En otros países, como mencionó allí en Ecuador, Colombia, de repente tienen condiciones muy diferentes y que se adaptan a la realidad de cada país. De ahí es importante y conveniente la investigación en cada servicio. ¿Cómo me va a mí con la decontaminación nasal? ¿Cómo me va a mí con este mecanismo, etcétera? Y pueden surgir que para nosotros en nuestra realidad sí vale muchas de las cosas que en otro país de repente no utilizan, ¿no? Que son realidades diferentes. De ahí la invitación a todos a hacer investigación en nuestros servicios, en nuestra comunidad. Una cosa, y en el cuadro lo anotó el doctor Denis, el número de epidermides es elevado. Nosotros en las unidades vemos a muchos pacientes con deficiente higiene. Entonces también hay un tema, si bien es un tema de cuidadores, pero hay que insistir en el tema de educar al personal, educar al paciente, porque no sabemos si este paciente que viene acá al tercer turno de la mañana fue por taxista en el mercado X, ¿no? Entonces, ese es un tema que también hay que ir, porque si bien es cierto, el audio es un caso muy típico, muy peligroso, el epidermidis también lo es. Y en relación a patencia, o sea, obviamente no es una traducción propia del inglés, sino que hablamos en esto de la fístula, hablamos de la fístula patente cuando es funcional, no necesariamente la permeabilidad, porque obviamente no está traducida en inglés propiamente como tal. Pero puede ver. Bueno, muchas gracias a todos. Señora Cecilia, vamos a repartirnos el refrigerio y más bien si alguien ha tenido dificultades para su registro, nos hace saber porque con la plataforma
accede al registro presencial o virtual. Sí, licenciada y diseño.